Ok, en este momento ya conocemos nuestro índice del local, que es nuestra K, y nuestros coeficientes de relación en las superficies de las aulas, que entonces ya podemos saber el valor de CU. Es decir, que en nuestra tabla de correlación, que es esta, se puede decir que en nuestro techo vamos a ocupar 0.70, en nuestra pared vamos a utilizar 0.50 y en nuestro suelo vamos a utilizar 0.20. Y de este lado, en la parte de abajo, vamos a sacar nuestro valor de K. Como no tenemos un valor exacto en esta tabla, vamos a hacer un aproximado. Es decir, no tenemos nuestra lectura directa. Entonces, si vemos 1.37 está entre un rango de 1 y 1.5. Es decir, que a estos cuatro valores que nos salieron aquí, intersectados, se van a sumar los 4 y se va a dividir entre 4. Es decir, vamos a sacar un promedio. Y con eso vamos a poder sacar CU. Es decir, 100 más 116 más 91 más 74 entre los 4 elementos nos quiere decir que tenemos un 96 de CU. Pero como CU es un valor de porcentaje, a ese 96 lo dividimos entre 100 porque es porcentaje y nos sale que nuestro CU es igual a 0.96. Nuestro siguiente paso es determinar el coeficiente de mantenimiento, que es nuestra CM. Este coeficiente hace referencia a la limpieza de la luminaria. Dependerá del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Para determinarlo, suponiendo una limpieza periódica anual, podemos tomar los siguientes valores. Que nuestro ambiente es limpio. Entonces, nuestro coeficiente de mantenimiento va a ser 0.8. Es decir, que en la aula se supone que hay un ambiente limpio y por lo tanto nuestro CM es 0.8. Ahora, ya teniendo todos los datos para poder calcular nuestro flujo luminoso total necesario, tenemos que M son 300 lux, nuestro ancho son 4, nuestro largo son 6, nuestro CU es 0.96 y nuestro CM es 0.8. Ahora sí podemos sacar FT, que es nuestro flujo luminoso total. Ya teníamos la fórmula, sustituimos los valores y nos sale que nuestro flujo luminoso total es 9278.35 lúmenes. Y aquí está, el flujo luminoso total necesario en el aula es de 9278.35 lúmenes. Ahora, nos pasamos a la etapa 2. Y la etapa 2 es determinar el número de luminarias precisas para alcanzar el nivel de iluminación adecuado. Ok, tenemos que el número de luminarias se calcula NL es igual a FT sobre la multiplicación de N por FL, en donde tenemos que nuestra FT es igual a 9278.35, que lo sacamos en la etapa 1. Nuestro FL es igual a 4800 lúmenes y nuestro número de lámparas, según el problema, son 2. Sustituimos los valores y nos queda así. Es decir, que nos da igual a 1.93. Pero podemos simplificarlo. Podemos redondearlo a 2. Es decir, que en el aula se tienen que colocar 2 luminarias que tienen 2 lámparas cada una en su interior. Ok, nos pasamos a la etapa 3. La etapa 3 dice establecer el emplazamiento de las luminarias. Es decir, que en esta etapa se tendrá que averiguar la distancia en la que deberán de ser instaladas para iluminar uniformemente, sacando el ancho y el largo del local. Para esto, vamos a utilizar dos fórmulas. N ancho es igual a raíz cuadrada de N total, o NT, por A sobre B. Y NL, que es N largo, es igual a nuestro N del ancho, es decir, al resultado de la fórmula de aquí arriba, por la división de B sobre A, de nuestro largo entre nuestro ancho. Y más o menos sería un ejemplo de los esquemas, es decir, así tienen que
Así tienen que ser acomodadas, es decir, nuestro n ancho es el número de filas, es decir, esta y esta. Y nuestro n largo es nuestro número de columnas, es decir, en cuántas partes se va a dividir nuestro largo. Ok, sustituyendo los valores de n ancho y n largo, estos serían los resultados. 1.3, recordemos que es nuestro NL, que es nuestro total, por 4 entre 6 nos da un número de filas de 1.13, es decir, se nos aproxima a un 1. Y nuestro largo, es decir, que es nuestro n ancho por la división de 6 entre 4 y nos da 1.70, que lo redondeamos a 2. Es decir, que 1 son las filas de las luminarias que debe tener el ancho y 2 debe ser el número de columnas que tienen que tener el largo. Por lo tanto, el esquema de colocación de las luminarias que tiene en el aula es el siguiente, es decir, nuestro ancho es 4 y nuestro largo son 6, es decir, que vamos a tener una fila y 2 columnas. Ok, un dato importante es que la distancia máxima de separación entre las luminarias dependerá del ángulo de la apertura del haz de la luz y de la altura de las luminarias sobre el plano del trabajo, es decir, esta parte del medio. Las conclusiones sobre la separación entre las luminarias se pueden resumir como en la siguiente tabla. Nuestro tipo de luminaria es extensiva, ya que va a reflejar haz hacia la parte de abajo. Nuestra altura local tenemos que debe de ser menor a 4 metros. Y nuestra distancia máxima entre las luminarias debe de ser, que es nuestra E, debe de ser menor a 1.6. En este caso, nuestra H tenemos que es 1.7, que es nuestra altura, que es menor a 4. Y nuestra E es 3 metros. Es decir, que nuestras condiciones se cumplen. Ahora nuestra etapa 4 y etapa final. La etapa 4 dice evaluar si el número de luminarias determinado antes es el correcto o no gracias a los puntos anteriores. En este punto se tiene que comprobar la validez de los resultados, es decir, comprobar los resultados significa comparar la iluminación media que se ha obtenido en la instalación diseñada con la recomendada, mediante la siguiente fórmula. EM ya lo habíamos calculado. Entonces es NL, que es nuestro número de luminarias, por N, que es nuestro número de lámparas, por nuestro flujo luminoso, nuestro CU, que es nuestro coeficiente de utilización, por nuestro CM, que es nuestro coeficiente de mantenimiento, sobre nuestra superficie, nuestra área. Y eso tiene que ser mayor a nuestro E en las tablas. Si no se dan cuenta que nuestro E en las tablas nos dio 300, que es nuestro EM de este mismo ejercicio. Sustituyendo los valores nos da que EM es igual a 310.40 y si se dan cuenta cumplimos con la restricción que tenía que ser mayor a 300, que es nuestro EM del ejercicio, es decir, que se cumple.